Qué gusto poder saludarles un día más. Iniciamos una nueva semana, así que muy contentos de sentir que el Señor nos regala una semana más de vida, un día más, un momento más para poder hablar de su palabra, compartir de ella, y qué gusto poder hacerlo en esta noche con cada uno de ustedes. Así que muy feliz por eso, y pues entramos directamente al punto de qué es lo que dice la palabra para nosotros en este día. No sé cuántos de ustedes alguna vez se han sentido acusados por algo que hicieron o dijeron, o algo que alguien interpretó o miró o creyó que era así y te acusaron, con o sin razón. ¿Alguna vez te has sentido acusado? ¿Has sentido que las miradas de la gente o los dedos de la gente han estado señalándote de alguna manera? Y no solamente, digamos, fuera de la iglesia, estamos hablando dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. ¿Te has sentido alguna vez acusado, señalado, que la gente ha hecho juicios sobre tu vida? Han dicho cosas que pueden no haber sido cierto, o tal vez sí, pero te han juzgado y te has sentido así. Pues últimamente también en las noticias hemos visto mucho de, se han visto los titulares: la iglesia cristiana evangélica, los cristianos evangélicos, los pastores cristianos evangélicos. En sí, los señalamientos cuando se trata de acusar no van directamente a muchas personas. Tal vez son muchos pastores o algunos profetas y pastores a los que se señala, pero el criterio general es los evangélicos, los cristianos evangélicos. Entonces yo veo a muchos cristianos evangélicos, ¿verdad?, decir: sí, es cierto, estos pastores, especialmente los famosos, los conocidos, ¿verdad?, estos profetas y estos de aquí hacen esto y roban aquí, hacen acá y enseñan esto. Y nosotros nos estamos echando condena y señalándonos y juzgándonos, pero la gente afuera nos pone al que juzga y al otro en el mismo, bajo la misma etiqueta: los cristianos evangélicos. No señalan tal iglesia ese es el ejemplo, pero el sign, el letrero gigante para todo el mundo es los cristianos evangélicos. Así que les digo esto porque yo quiero enseñar con la palabra lo que la palabra dice. Y esto atañe, la enseñanza es para todos: para los pastores, para los profetas, los apóstoles, el cristiano líder de su iglesia o el que no lo es. La enseñanza de la palabra es para todos por igual. Tal vez ninguno de los pastores o profetas o apóstoles famosos llegue a ver este video, pero la enseñanza bíblica también va para ellos, ¿ya? Y no estoy diciendo que yo tengo algo que enseñarles o a ti que me estás mirando. Yo te comparto lo que la palabra dice. Así que de acuerdo a la palabra es que quiero compartirles lo que tenemos en esta noche como una promesa de parte de Dios. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice? Romanos 8:33. Romanos 8:33 dice así: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Repito, Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Partimos de este primer texto. ¿Quién acusará? Pues la Biblia nos muestra solamente dos bandos, ¿verdad? Los acusadores, lo que llama la fiscalía, ¿verdad?, los que están presentando la acusación, y la defensa. ¿Quién está en la defensa? Ya lo sabemos, ¿verdad? ¿Quién es el abogado de la defensa? El Señor Jesucristo. Y aquí dice: ¿quién es el que justifica? ¿Quién es el que habla a favor de los escogidos? Jesús. ¿Quién es el que acusa? ¿Quién es el que acusa? También lo sabemos, ¿verdad? En teoría la Biblia es clara. ¿Quién es el acusador de los hermanos, de los creyentes, de los hijos e hijas de Dios? Satanás. ¿Quién es el defensor? Jesucristo. Por lo tanto, ¿en qué lado deberíamos estar? ¿En el de la acusación o el de la defensa? Bueno, entonces muchos dicen: sí, pero esos no son escogidos de Dios.
ahí estamos en otro problema. Entonces, ¿quién define quiénes son salvos y quiénes no? ¿Quiénes han sido escogidos o quiénes no? ¿Tú? ¿Y yo? ¿El diablo? ¿O Jesucristo? ¿Quién define quiénes son los escogidos? Entonces, también es Jesucristo, ¿verdad? Él dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Y el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, ¿quién define quién es salvo, quién es escogido o no? Jesús. ¿Le otorga a alguien más el derecho de decir quiénes son escogidos y quiénes no? Por lo tanto, ¿a quiénes sí podríamos juzgar porque no son escogidos? ¿Quién define eso? Jesús. Jesucristo es el que define quiénes son escogidos o no. Es más, él mismo lo hace. Entonces, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Pues nadie, solamente Satanás y los demonios. Son los únicos que pueden acusar. Porque Jesucristo, que es el que defiende y el que justifica, está en el otro lado. Y a nosotros, los que no somos defensa, porque nosotros no tenemos el poder de haber muerto por nadie, solo Jesucristo, entonces nosotros no vamos a estar del lado del acusador. Porque nosotros somos salvos por la gracia de Jesucristo. Entonces estamos acá confiando en que Él es el que justifica, el que salva, el que escoge y el que decide. Y no le otorga a nadie ese privilegio. Así que, aunque alguien dijera, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Pero es que los acusamos porque no son escogidos. Tampoco tienes ese derecho. Y nada en la Biblia enseña que, aunque no sean escogidos, tienes derecho para acusarlos. Porque a un inconverso, tú lo puedes acusar. Yo lo puedo acusar. ¿Acusar de qué? Si nosotros no somos los que morimos por él, ni los que lo salvamos, ni los que lo juzgamos o lo condenamos. Entonces, el único que puede salvar es Cristo. Y el único que condena y juzga, critica y señala es Satanás. Entonces, no nos metamos a hacer algo que no nos han llamado a hacer. No hay, tú no puedes defender con textos de la Biblia el hecho de ser acusador de otro, ni que sea hermano o no, y peor si es cristiano. Porque tampoco puedes decidir eso, tú no lo sabes. Solo Él lo sabe. ¿Quién escribe el nombre en el libro de la vida? Solo Él. Por lo tanto, no podemos meternos en estas cosas equivocadamente. Y a veces hay gente que hace plataformas de las acusaciones hacia otros. Yo no estoy defendiendo a ninguno, ni atacando a otro. Te estoy diciendo lo que la Biblia enseña. Es más, la Biblia muy claramente dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. No condenéis para que no seáis condenados. No te dicen qué casos, bueno, si no son realmente escogidos, si los puedes juzgar, los puedes condenar, porque ellos sí no. Sí, tampoco. Los inconversos tendrán su juicio al final, porque tendrán las oportunidades tal vez de convertirse. Pero eso tú no lo sabes, ni yo. Entonces nada nos autoriza a entrar en el hecho de ser acusadores. Y quiero que esto quede bien claro. La palabra dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Deja meterte en ese asunto. A eso no nos llamó el Señor. No somos discípulos de Jesús para andar juzgándonos entre nosotros o acusándonos entre nosotros o diciendo quién es, quién no es, quién enseña bien, quién enseña mal. Tú cumple tu propósito, tu ministerio. Como Pablo le decía a Timoteo, tú haz bien la obra, traza bien la palabra, enseña bien, vive correctamente, sé ejemplo, haz tu parte. No te metas a andar, nadie te da, ni hay el ministerio de control de calidad en el Evangelio. No es que hay que controlar bien lo que enseña aquí y lo que dicen los de acá, porque esto aquí, que yo sepa, no hay ministerio de control de calidad. Tú enseña la verdad. No, pero es que acá hay herejías, entonces tú enseña la verdad. Dedícate a lo que Dios sí te manda a hacer, no a lo que no te manda a hacer. Entonces, ¿quién acusará? ¿Quién te puede acusar a ti o a mí? Por la gracia del Señor hemos sido escogidos y Él
es el que nos justifica. Ni siquiera tenemos que andar dando cuentas a la gente o explicándoles el por qué. No es que no era la intención, es que yo quise decir esto, hermano, me entendió mal. Es que no. Dios es Jesucristo, es el que justifica. Entonces, ¿qué debemos hacer? Actuar correctamente. La pregunta es, entonces, ¿cómo actuamos? ¿Te da la palabra el hecho de que tú intervengas? No. Dice que el que justifica y el que condena es el Señor. Él. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Pues yo tengo que hacer lo que me mandó a hacer a mí. Enseñar y trazar y explicar bien la palabra. Seguir a Cristo correctamente. Vivir santamente. Pedir perdón cuando me equivoco. Ese es mi llamado. No meterme en las discusiones. Clarito dice, no juzguéis, para que no seáis juzgados. No dice en tales condiciones, o si se presenta un asunto así de grave, o si la cosa es así con la palabra, entonces sí tú sal y juzga. No te dice. Es más, Pablo también da una recomendación y dice, mira, escudriñalo todo. Es que el de acá está enseñando esto, los de acá están enseñando estas herejías, y los de acá... Pablo dice, muy bien, puede ser verdad. Bueno, ¿tú qué tienes que hacer? ¿Juzgar y decir que están...? No. Dice, tú escudriñalo todo, es decir, toma las cosas que ves, lo que está bien, lo que está mal, míralo todo. Escudriñalo, estúdialo, mira bien. ¿Al lente de qué? De la palabra, porque la palabra es nuestro lente para saber qué es correcto y qué no. Escudriñalo todo. Retén lo bueno, dice. Es decir, tal vez hay algo bueno en eso que estás escudriñando. Retén lo bueno. Y lo malo, deséchalo. Nada más. Entonces, si quieres actuar conforme a la palabra, estoy oyendo que por acá, escucha lo que pasa alrededor, lo que se dice, estúdialo, mira lo que dice la palabra y dice, bueno, aquí tiene razón, esto es cierto, muy bien aquí, esto lo tomo para mí, bien explicado, esto no está bien, la palabra no respalda esto de aquí. En ninguna parte de la Biblia enseña esto, entonces esto lo rechazo. No dice que le vayas y le saques en la cara sus verdades de lo que tú descubriste, de lo que el Espíritu Santo te ha mostrado a ti. ¿Cómo actuar? Actuar como la Biblia dice. Escudriñalo, retén lo bueno, se aprende también. Rechaza lo malo, no juzgues, no condenes. Versículo 34. ¿Quién es el que condenará? ¿Saben? Me preocupa también porque muchas veces yo escucho cristianos, pastores, líderes, condenando a otros. Es que se va a ir al infierno, es un lobo vestido de oveja, y los condenan, ya emiten un criterio de condenación, eso es condenar. Es decir, ya hacen un juicio, juzgan y condenan. Pero si la Biblia dice, no condenéis para que no seáis condenados. Porque el único que juzga es el Señor. Por eso dice, ¿quién entonces puede condenar? Los que sí saben, los que viven rectamente, los que tienen siguen la senda antigua, los que han trazado bien la palabra. No dice eso. No le otorga a nadie el derecho o el conocimiento, o la experiencia o la llenura del Espíritu Santo para decir, tú sí tienes la verdad, tú sí puedes condenar. Dice, ¿quién es el que condenará? Si Cristo es el que murió. Por lo tanto, solo Él. Más aún, el que también resucitó. Es decir, Él se sacrificó. Él derramó su sangre. Él hizo la obra. Para tener el derecho, ¿verdad? Él pagó. Por cualquier condenación, Él ya pagó. Más aún, Él resucitó. Es decir, Él obtuvo aún la victoria sobre la condenación que era la muerte. Él no se saltó el proceso. Él pagó con su vida lo que el pecado, con la consecuencia del pecado que era la muerte. Entonces, Él paga, con eso vence a la muerte y gana todo el derecho de ser Él el que puede condenar o salvar.
porque es su obra, es su sangre. Fue Él el que venció a la muerte, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Es decir, si alguien se atreve a querer condenarnos, el que murió por mí, el que me lavó, el que me limpió, el que pagó por mí, Él es el que intercede por mí. Porque Él es el único que puede emitir una sentencia para condenar o no. Y como hizo eso todo por mí para que la sentencia fuera de salvación y no de condenación, entonces Él se encarga. ¿Por qué vale el segundo versículo? Porque también yo veo a todos estos famosos, ¿verdad? Muchas veces ocupar sus redes sociales o el púlpito, hablando a la gente, diciéndole a todos los que nos hablan y nos condenan, el Señor también les dará. O sea, con la misma Biblia y con el mismo Espíritu Santo, también le echan condenación a los del otro lado. A las lenguas que se levantan contra nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué hemos llegado aquí? Porque ninguno de los dos lados estamos actuando de acuerdo a la palabra. ¿Por qué te estás defendiendo? Si el que condena es Él, el que va a emitir un criterio es Él. Lo que los demás digan o no, no importa. Entonces no te defiendas, no acuses. ¿Qué es lo correcto? Vivir rectamente, hablar bien. ¿Por qué? Porque a la final de cuentas, quien va a juzgar, tanto al que se mete a condenar y a juzgar, como al que puede estar actuando mal y enseñando cosas erradas, es Él. Pero los que están enseñando mal, Él los juzgará. Pero están condenando y hablando mal de nosotros, Él los juzgará. Porque Él es el que juzga, Él es el que cubre, el que justifica y el que condena. Porque Él es el juez. Entonces nosotros, no juzgues para que no seas juzgado. No condenes para que no seas condenado. Porque con la misma vara que mides, serás medido. Y el texto de ahora lo dice claramente. Entonces, ¿quién acusará? Si Jesús es el que justifica. Él es el que defiende. ¿Por qué acusas? ¿Y quién condenará? Si es Él el juez, el que emite al final una sentencia. ¿Exculpatoria o condenatoria? Es Él. No te metas a hacer lo que no te han mandado hacer. Tú haz, como Pablo decía a Timoteo, vive bien, traza rectamente, sé ejemplo y que ninguno tenga en poco tu juventud. Esa parte ya no me va a mí, porque ya mi juventud. Pero en mi tiempo traté de ninguno tuviera en poco mi juventud, pero ya no, ahora ya ninguno tenga en poca mi madurez. Cada cual en lo suyo. Haz tu parte. No juzgues, no condenes. Enseña rectamente la palabra. Vive correctamente. Lleva bien tu vida delante de Dios. Sigue sus pasos. Sé un buen discípulo y enseña a otros lo que esa gracia, esa misericordia que el Señor te ha mostrado hacia ti, muéstrasela hacia los demás. Permíteme orar en este momento. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque por la sangre tuya, oh Jesucristo, somos un solo pueblo. Perdónanos, Señor, cuando somos parte de todo este proceso de confusión, de pelea, de discusión, de acusaciones, Señor. Y nos unimos muchas veces, Señor, aún sin saberlo, sin mala intención quizás, nos unimos al acusador, Señor, contra nuestros hermanos. O a veces nuestra lengua también se levanta en defensa de nosotros mismos para acusar a otros, Señor, y de esa manera exculpar nuestras fallas. Señor, ayúdanos a ser sabios, a vivir como tu Espíritu Santo nos guía y de acuerdo a tu palabra. Entendiendo que tú nos pides que no juzguemos, que no condenemos, sino que por el contrario, Señor, veamos las cosas, aprendamos lo bueno, desechemos lo malo, vivamos correctamente y aprendamos de ti. A ser discípulos tuyos, a enseñar lo bueno, a enseñar correctamente y trazar bien tu palabra, Señor. Danos sabiduría para vivir en este tiempo y cómo están las cosas. Y hacer luz, hacer sal para el mundo. Señor, a veces nos vemos enfrascados como iglesia
en problemas, en discusiones entre nosotros mismos, y el mundo se sigue perdiendo, Señor, y no hacemos nada. De esa manera Satanás nos envuelve en nuestros propios deseos, nuestros propios juicios y criterios, y no nos permite cumplir la obra que realmente deberíamos hacer. Predicar tu palabra, evangelizar, salvar las almas y que conozcan a Jesucristo, su amor y su misericordia. Señor, te alabamos, te glorificamos, te ruego que tu Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros y seas tú mismo, Señor, poniendo tu verdad para guiar nuestras vidas. Bendigo a cada hijo e hija tuya que está escuchando, Señor. Por favor, no se trata de hacer polémica, discusión o cubrir o justificar a nadie. Se trata de enseñar tu palabra y vivir correctamente de acuerdo a tus criterios y tus mandamientos. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga. Que tengan una linda noche. Si pueden compartir este video con otros para edificación de sus vidas. No es para hacer polémica ni para que juzguen o discutan. Nosotros solamente queremos compartir la palabra. Así que si ves que alguien está en peleas, envíale el video, compártele para que a la luz de la palabra sepamos cómo actuar en estas situaciones. Que el Señor tenga misericordia como hasta aquí lo ha tenido de tu vida, de mi vida, y nos permita vivir rectamente para su gloria y ser ejemplo de su reino. Nos vemos el día de mañana con otro texto, otra promesa de la palabra de Dios. Recuerda, Él es el que justifica, Él es el que intercede por nosotros, Él es el que salva de condenación y redime. Que el Señor los bendiga. Un abrazo fuerte de parte de mi esposa Teresita, desde su servidor, el pastor Jonathan Prado, desde la ciudad de Corona, en California. No se olviden, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Ahí están, ya vamos para 140 videos. Compártelos, míralos. Si a alguien le sirven, mándaselos a través de share, de compartir. Así que cuando puedas, ponlo en tu perfil. Así como pones esos cuadritos, así como pones videos de cosas, pon también uno de estos videos para que otras personas puedan mirarlo ahí y tu página sea una herramienta más para compartir la palabra de Dios y pueda ser de testimonio también usando las redes sociales. Gracias por ser parte de este ministerio. Un abrazo fuerte. Nos vemos el día de mañana. Bendiciones.